Ensayo académico. La erosión del federalismo y el tránsito hacia el centralismo en México. La división de poderes constituye uno de los pilares del constitucionalismo moderno. Su origen se encuentra en las ideas de Montesquieu, quien postuló que para preservar la libertad era indispensable que las funciones ejecutivas, legislativas y judiciales no se acumularan en un solo órgano. En México, la Constitución de 1917 recogió este principio en su artículo 49 al prohibir expresamente que dos o más poderes se reunieran en una misma persona o corporación. No obstante, el diseño formal no basta por sí mismo para garantizar el equilibrio institucional. La experiencia comparada muestra que los regímenes que han transitado de un federalismo democrático hacia modelos centralistas de inspiración socialista o autoritaria no lo hicieron mediante una ruptura inmediata, sino a través de procesos graduales, muchas veces técnicos y jurídicamente sofisticados, que mantuvieron la fachada de legalidad y de democracia. Este fenómeno, identificado por la doctrina como constitucionalismo abusivo, resulta particularmente útil para explicar lo que ocurre en el México contemporáneo. Etapa primera: erosión del federalismo. El primer síntoma de debilitamiento se produce cuando el poder central concentra los recursos fiscales de la nación. Los estados comienzan a depender de transferencias federales para cubrir sus necesidades básicas de gasto. Esta centralización fiscal, lejos de ser neutral, genera un mecanismo de subordinación política. La autonomía local se convierte en una ficción, pues los gobiernos estatales carecen de margen real de decisión. Etapa segunda: captura del legislativo. El Congreso, que en un esquema democrático federal debería ser un poder constituido y sujeto a control, se transforma en un órgano virtualmente soberano. La existencia de mayorías parlamentarias afines al Ejecutivo permite aprobar reformas constitucionales y legales mediante procedimientos abreviados conocidos como fast track. Al mismo tiempo, se introducen cláusulas de blindaje que restringen la posibilidad de que los jueces controlen sus actos. La reforma al artículo 61 de la Ley de Amparo, que prohíbe impugnar reformas constitucionales, es una manifestación clara de este fenómeno. Etapa tercera: debilitamiento del judicial. Una vez fortalecido el legislador, se procede a limitar la capacidad del Poder Judicial. Este pierde su función de contrapeso y se reduce a un árbitro técnico sin incidencia política. Los juicios de amparo dejan de tener efectos generales y solo benefician a los quejosos individuales, lo que neutraliza su potencial transformador. Asimismo, los nombramientos de jueces y ministros se politizan, orientándose hacia perfiles leales al proyecto dominante. Etapa cuarta: narrativa ideológica. Ningún proceso de concentración de poder se sostiene únicamente en normas. Es necesario un discurso legitimador que transforme la percepción social. Bajo esta lógica, los derechos individuales se presentan como obstáculos para la realización del interés colectivo. Se difunde la idea de que la voluntad popular encarnada en el Congreso y en el Ejecutivo debe prevalecer sobre cualquier límite judicial. Así, los ciudadanos que recurren a tribunales son estigmatizados como contrarios al pueblo o defensores de privilegios. Etapa quinta: consolidación del centralismo. El desenlace de este proceso es la instauración de un modelo en el que los estados dejan de ser unidades políticas autónomas y se convierten en meras delegaciones del poder central. Los derechos humanos permanecen en el texto constitucional, pero su exigibilidad práctica se desvanece debido a la ausencia de mecanismos procesales eficaces. La división de poderes desaparece como realidad efectiva y es sustituida por la unidad del Estado bajo un solo proyecto ideológico. En ese punto, la legalidad sustituye a la constitucionalidad. Todo lo que el Congreso apruebe es válido, sin control judicial real. Conclusión: el tránsito de una república federal democrática hacia un centralismo socialista autoritario no se produce mediante una ruptura violenta, sino a través de una secuencia de medidas legales, fiscales e ideológicas que minan progresivamente los contrapesos. La apariencia de democracia se mantiene, pero se trata de un ropaje vacío. El riesgo actual en México no es la derogación abierta de los derechos humanos, sino su vaciamiento mediante la reducción de los instrumentos que permiten defenderlos. De continuar esta tendencia, el país corre el peligro de consolidar un régimen donde el legislador es intocable, el Ejecutivo se erige como motor único del proyecto nacional y el Poder Judicial se limita a resolver casos aislados sin capacidad de frenar la erosión estructural de la Constitución.